Bienvenidos amigos de Diario Expreso, los saluda Jonathan Palma. Hoy estamos junto al señor Henry Cucalón, ex ministro de gobierno, ex asambleísta y también ex funcionario del municipio de Guayaquil. Vamos a abordar los diferentes episodios que vive la realidad nacional, la coyuntura, para entender justamente esos escenarios, los trasfondos y el panorama que se aproxima. Bienvenido, señor Cucalón. Gracias, un gusto por la invitación. Muy bien. Inicialmente quería abordar el tema de coyuntura. Parecería que cada semana vivimos en un capítulo nuevo de una serie intrigante, sin decirlo con morbo. Y me refiero a los casos que ha venido revelando la Fiscalía General del Estado. Parecería que mañana vamos a tener purga 2, purga 3, purga 4 y que justamente esas purgas no solamente van a abordar o se van a desarrollar para dilucidar cosas en el plano judicial, sino también en el plano político y quién sabe en otros ámbitos de la coyuntura. En ese sentido, quería conocer este tipo de purgas, ¿con qué deben de venir acompañadas? Primero, son necesarias, son importantes. Hay que comprender que purga es una derivación de metástasis, que para mí marca un quiebre en la actual situación que tiene el país, porque desnuda, revela un entramado por primera vez, se le pone rostro a lo que es la asociación entre el crimen organizado, entre malos y corruptos operadores de justicia y operadores políticos. No digo la política en general, operadores políticos. Entonces, eso revela la gravedad y lo degradado que se encuentra en el sistema. Porque si bien la corrupción es condenable, es intolerable y debe haber una gran cruzada a favor de la ética, la transparencia y la cero tolerancia, peor es cuando esa corrupción que viene derivada de la mala política es utilizada y es la plataforma del crimen organizado. O sea, ya no es el juez corrupto, el servidor público corrupto que se enriquece o favorece la impunidad de quien lo nombró. No, ahora resulta ser que es la plataforma del crimen organizado cuyo resultado es la violencia, la anarquía, los asesinatos, el terrorismo que ha venido afrontando el Estado ecuatoriano. Por eso es importante que se llegue a la verdad, por eso es importante apoyar a la fiscal en esta lucha contra el crimen organizado y contra la impunidad. Esto marca un antes y un después. También quería preguntarle, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, de que hay que apoyar a la Fiscalía, particularmente a la señora fiscal. Hay voces de que hablan de que este movimiento, por así decirlo, o estas operaciones, se las están haciendo con un cálculo político. Pero entonces la pregunta que le quiero hacer es, ¿cuándo hacerla entonces? Eso viene de las personas que se sienten afectadas por una labor en base a la ley y en base a la justicia. No infalible, porque nadie es infalible, ni la fiscal general tampoco lo es. Es el tiempo y la verdad. Y ese tiempo, la verdad, y de sanear el sistema judicial y el sistema político siempre será oportuno. Lo inoportuno y lo que no cabe en ninguna cabeza es que mientras todos debemos estar unidos en razón de la seguridad ciudadana, en apoyar a la fiscal general, haya grupos políticos que quieran enjuiciarlo. Pasó desde el periodo legislativo pasado y en el actual, desde el 14 de noviembre que ingresaron, no hay día en que no quieran continuar con este juicio. Y yo me hago la pregunta, me hago la reflexión. Reitero, ¿a quién en su sano juicio le interesa debilitar el accionar del Ministerio Público, de la Fiscalía General? Debilitar a quien se está enfrentando al narcotráfico, a quien se está enfrentando al crimen organizado. Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Es decir, los que dicen que es inoportuno, lo que hay cálculo político, son ellos. Porque si ellos hubieran intervenido con la rapidez que quieren y dejarla fuera por venganza a la fiscal, estos temas no se hubieran dado. Estos temas hubieran quedado en la mitad, a la vera del camino. A propósito de lo que usted decía de que el caso Purga se deriva del caso Metástasis. Justamente en el caso Purga aparece un nombre, el nombre de Pablo Muentes. Una pieza clave o un personaje que ascendió en el Partido Social Cristiano en los últimos 20 años. Y a propósito de eso, también quería citar lo que mencionó la señora Coronel, la ex directora provincial del Consejo de la Judicatura, que
aseguró haber contado o advertido de estas conductas del señor Muentes al señor Nebot, al líder del Partido Social Cristiano. A su vez, Nebot dijo que lo que había dicho la señora Coronel era falso. ¿Cuál es la lectura que usted le hace a estos hechos, a estas declaraciones? Bastante grave, porque todo el Ecuador se comenzó a sorprender cuando en el año 22 y 23, mientras el señor ejercía la legislatura por principalización, salió en todos los periódicos, en todos los canales de televisión, el tema del Banco del Pacífico. Entonces es obvio que eso, que era burdo, por decirlo menos, debe haber tenido algún tipo de connotación, pues, de preocupación. Eso no era lógico. Y peor con el juez que estaba a cargo de esto, que tenía pues la peor de las reputaciones a lo largo de varios años en la función judicial. En todo caso, sin perjuicio que las responsabilidades penales son individuales, lo que hay que hacer en general es un mea culpa y que esto sirva de una oportunidad para que personajes de estas características jamás ostenten representación popular alguna. Porque como anécdota, yo que era ministro de gobierno el año pasado, en momentos de juicio político, el señor pues era el jefe de bloque de facto. Es decir, personas de ese calibre eran los que comandaban juicios políticos y lideraban la supuesta oposición. Entonces, señores, más allá de lo que se resuelve en el juicio, habrá presunción de inocencia, legítimo derecho a la defensa y todo eso es lo procesal. En lo político, señores, en general, el país merece un baño de verdad. Sin embargo, el Partido Social Cristiano poco y más se está lavando las manos, toma distancia del personaje como tal, pero como lo ha reseñado este diario, ha habido una relación estrecha entre el señor Muentes y las principales cabezas del Partido Social Cristiano. ¿Hay la posibilidad de que el señor Jaime Nebot no se haya enterado de esto? Los partidos van más allá de sus integrantes, los partidos es la figura en general. Yo no quiero caer pues en decir, como escuché el otro día, que es uno más de los 200.000 afiliados. Con banderita y trompetita en una campaña electoral. Lo que sí es que vimos que a lo largo de estos meses salieron varios comunicados defendiéndolo al señor cuando era sujeto de críticas por parte de la prensa de los temas que ahora dicen que nadie sabe nada. Pero el tema del Banco del Pacífico fue público y notorio. Se ventiló en todos los estamentos públicos, prensa, televisión, etc. Y ahora resulta ser que es otra la posición. Reitero, esta debe ser la oportunidad. Yo quisiera ver es al futuro, ya no al pasado. Para que este tipo de cosas no se repitan. Para que personajes de estas características, sin perjuicio de sus responsabilidades penales o no vuelvan a ser parte de ningún partido político ni lideren posición alguna en los estamentos públicos. Esto que se ha revelado, más allá de que la Fiscalía tiene que probar lo que se le está señalando al señor Muentes y a su vez el señor Muentes debe de encaminar su defensa como corresponda o como decida. Estamos hablando de que esto que ha sucedido es una estocada grave para el apoyo que eventualmente quisiera tener el Partido Social Cristiano en las elecciones que se aproximan. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es una oportunidad también para limpiarse desde adentro? No tengo alma de pitoniza, no puedo deducir de ahora cuáles son los resultados electorales. Hay gente que solo ve las cuestiones en votos. Uno puede ser popular y violador de la ley. Así como uno puede ser impopular y cumplió la ley. Así que no quiero entrar en esas relatividades en el mundo de Pero en todo caso lo que ha sucedido no quiero entrar en el mundo de las subjetividades. Por eso insisto, es una oportunidad, porque sin perjuicio de purga, este tipo de cosas no deben haber pasado. En general, en ese y en ningún partido. Esa es una lección que deben tomar los integrantes de todas las organizaciones políticas. Y para mí, este es el momento de que el país tome y apoye a las personas que en verdad creen y profesan los principios democráticos y honestos. Y sobre eso podemos encontrar coincidencias en otro orden. Pero esto, reitero, nos pone a nosotros a reflexionar sobre la representación política. ¿Quiénes son las personas que nos están representando en el Ejecutivo? Nos están representando en la Asamblea
nacional. Ese para mí es el asunto de fondo. Eso también nos lleva a otra reflexión. Se ha hablado mucho de que el sistema de partidos también debe de ser de alguna manera observado, visto y mejorado, ¿no? No hay un proceso idóneo, y lo han dicho analistas, de la selección de cuadros y bueno, también de trabajar en las bases o de los futuros candidatos. Es una oportunidad también para que los partidos... Pero por supuesto, y no es por falta de norma. Todas las normas están que garanticen eso. Ese es un tema de actitud, y se lo digo yo que he sido 2 veces candidato. No es solamente un tema de leyes, es un tema también de quienes hacen militancia, de quienes son los líderes de la organización política. Y en el supuesto caso, una vez elegido, de honrar esa representación, porque la representación no puede ser para ser operador de algo, no puede ser para garantizar el abuso del poder, y peor, y esto es algo generalizado en muchos años, sino que ahora es visible gracias a la intervención de la fiscal, de que puede ser sujetos de temas de corrupción. Tiene que haber en el fondo una gran conciencia ciudadana de lo que ha venido sucediendo. Lo que tuvimos en la asamblea pasada, que ojalá no se repita en esta, es lo que denomino la calidad de la representación. Le quería preguntar también, con todos los antecedentes que hemos mencionado, Metástasis, tenemos el antecedente reciente de Purga. ¿Usted cree que, más allá de que usted no tiene ese don, como dice, de ser pitonizo, nos podríamos quedar sin jueces, nos podríamos quedar sin políticos pro? Es grave, pero la ciudadanía está reaccionando. Por supuesto que está reaccionando, y eso es positivo, ejerciendo el cargo más importante en una democracia, que es el de ser ciudadano. Yo sí creo que aquí hay un quiebre, lo dije al principio. ¿Y por qué? Y ese debe ser el motivo de la preocupación de todos. Porque la ciudadanía lamentablemente estaba acostumbrada a ver casos de corrupción. No es la primera vez que se menciona la politización de la justicia, lo cual está mal. Algo que yo siempre he criticado, y cuando estuve en funciones luché para que justamente se cambie esa visión que se tiene en los partidos políticos. Pero hay una variable que ahora sí ha dejado una marca. Esa politización, esa metida de la pezuña, como diría un expresidente de la Corte Suprema, ahora ha servido para que esa gente que está al servicio de ciertos intereses políticos, no quiero generalizar, ahora también está al servicio de mafiosos y de criminales, que es lo que han generado el azote de la violencia en la sociedad con los crímenes, con los secuestros y con los asesinatos. Fíjese usted el detalle de lo que sucede en Purga. La señora que está procesada, expresidente de la Corte Superior del Guayas, nada más y nada menos, en los chats se revela, y en el juicio se tendrá que probar, que tiene relaciones con un líder del narcotráfico preso, al cual el gobierno pasado luchó para cambiarlo de pabellón a uno en máxima seguridad, pero que malos jueces lo regresaron, y que ella estaba ahí, siempre lista para hacerle el favor. Ese es el problema. Ya no es solamente la gravedad de la politización, con la corrupción que conlleva y con la impunidad tácita. Porque tengamos claro, cuando esos jueces, cuando esos funcionarios, cuando la gente del ministerio cree que le están haciendo el favor a alguien, es porque creen que están garantizando su impunidad a través de la organización política. Porque esos pelafustanes que se presentan por sus propios derechos no valen nada. Aquí hay una ficción de qué es lo que representa a la persona, quién es el padrino, por así decir. Así que eso es lo que ha llamado la atención, y creo que la ciudadanía sí está tomando la conciencia. Esta no es una metida de mano más. Esto no es un hecho de corrupción simple o relativa o ajena, como la quieren poner algunos. Este ha sido el preámbulo para que el crimen organizado tenga los mismos operadores que también sirven a ciertos políticos, y usted ya ve cuál es el resultado. Eso evidentemente no ha sido una práctica de ahora, solo que ahora lo estamos viendo. Se ha quitado ese La politización tiene mucho tiempo, y eso es un cáncer que hay que combatirlo con actitud, no solamente porque las normas ya existen. Pero el fenómeno que sirve de asociación para que el crimen organizado también los utilice y se beneficie, y por tanto debilita al Estado, sí es un tema que se ha acrecentado en los últimos años. Quizás también esto sea la coyuntura o el punto de inflexión para que funcionarios que en algún momento llegan a conocer conductas que están por fuera de la ley también denuncien. Y esto lo digo a propósito de la señora María Josefa Coronel. Dijo que en su momento sabía, pero no hay una denuncia. ¿Usted qué opina sobre esto? Y con esto cierro el capítulo. Creo que ella ha sido bastante precisa en sus declaraciones con respecto a la persecución a la cual ella fue objeto por parte de este señor.
que conllevó inclusive denuncias penales. Aquí todo el mundo en Guayaquil, pues si uno se pone a pensar quién es María Josefa Coronel y el señor, creo que el dictamen es sumamente claro. Y que adicionalmente, cuando ella pasó a ser parte del sistema del Servicio Exterior ecuatoriano, hubo también persecución disfrazada de fiscalización con llamadas de atención e información a la Cancillería ecuatoriana. Así que continuaba el tema. A eso es lo que se ha referido y es obvio que la credibilidad de ella no se puede comparar con la credibilidad de la persona que está detenida. Ahora también quería llevar la conversación a los antecedentes que han marcado al Consejo de la Judicatura. Vimos que estuvo integrado por personas que estaban involucradas, según la Fiscalía, en actos reñidos con la ley. El expresidente del Consejo de la Judicatura está cumpliendo una prisión preventiva en una cárcel de Quito y otros consejeros o vocales. Si la cabeza ha estado contaminada, es evidente que el resto del cuerpo, las extremidades, los apéndices, también tienen cierto grado de putrefacción, por decirlo así. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Yo sé que en el momento inmediato es complicado, pero se necesita también hacer una limpieza, una purga para el Consejo de la Judicatura. Pero por supuesto. Y ahora también es el momento de que buenos profesionales que sí existen en el país, gente comprometida, decente, honesta, que sí las hay en el Ecuador, puedan participar y que, visto estos antecedentes, tú sabes cuál es el origen. Esto viene por un proceso de selección motivado por ternas de distintas organizaciones públicas, el Ejecutivo, el Legislativo, puedan participar. Yo le pongo un ejemplo. En líneas generales, el actual encargado, el señor doctor Román, uno podrá tener diferencias jurídicas, etcétera, algunos criterios, pero nadie ha dudado, por así decir, de su integridad. Cosa muy distinta del señor que estaba hasta hace poco, ahora detenido por el caso Metástasis, del caso del otro señor de intromisión de la justicia que también está preso, el que se autodenominaba el Luis Miguel de la Justicia, el señor Muñoz, por así decir, y de otros más. Y solo como anécdota, para que vean que todo está interrelacionado. Creo que fue el año 22 o 23, la señora Gallardo estuvo en una de las ternas para ingresar al Consejo de la Judicatura. ¿Tú crees que eso fue obra del Espíritu Santo? Entonces todo está de una u otra manera relacionado. Eso es lo grave esto aquí. Sí, que es un momento para marcar un quiebre, comprender la magnitud del problema, entender que todo esto tiene que ir en aras de la seguridad ciudadana, que pese a las diferencias que tiene que haber en una democracia, todos debemos estar en un solo frente, en un solo puño, con lo que está encabezando el presidente de la República, que es el tema de la seguridad. Ese debe ser el gran acuerdo nacional, el gran acuerdo sobre lo fundamental. En todo lo demás, es normal, legítimo que tengamos posiciones contrarias, pero en tanto en cuanto y de vez en cuando los países se ponen de acuerdo en algo. Debe ser la seguridad. Y para que la seguridad funcione, la justicia debe ser imparcial, no debe estar arrodillada al crimen organizado y peor, secuestrado por operadores del poder político. Entonces, ahora cabe la pregunta si necesitamos una reforma a la justicia de manera integral. No hablo de una metida de mano como la que se vivió en la época del correísmo, pero sí un proceso de limpieza, un proceso de lavado, no tan solo de imagen, sino del recurso humano. Por supuesto, porque ahora ya hay un consenso, ya sabemos cuál es el problema, ya no es un rumor. No está muy bien que digamos que casi la mitad de los magistrados de la Corte Superior que hay aquí estén prácticamente procesados, investigados y detenidos. Eso habla muy mal del sistema de justicia y la respuesta no puede ser, no, es que en otros lados también pasa lo mismo. No, que por ahí el juez de mi querido cantón de Montecristi, por ahí un juez en Santo Domingo. Aquí hay dos temas que para mí son importantes. Hay una excelente sentencia que marca un precedente constitucional por parte de la Corte hace muy pocos días, en el sentido que ya no caben medidas cautelares constitucionales autónomas para rever condenas que se encuentran en firme, habeas corpus de gente que estaba sentenciada por asesinatos y otros por corrupción, e inclusive dispone tomar medidas contra esos jueces de esos cantones que han venido feriando y desnaturalizando el concepto. Otro tema normativo, porque eso de la Corte es un avance. Una de las preguntas que está en la consulta popular del 21 de abril y que hay que apoyar y que yo apoyaré, es un tema que hemos venido tratando hace tiempo. Cuando fui ministro hicimos un gran consenso con la Fiscalía,
con la Corte Nacional de Justicia para presentar, que es el tema que existan jueces constitucionales especializados por salas. Entonces, si usted ve, si hay un ánimo de reforma normativa, pero lo más importante, y hay algunos que van a tener que escarmentar con lo que está pasando con la justicia y con los detenidos, es un tema de compromiso también de la clase política, de la sociedad civil, obviamente de los profesionales, por mejorar esto. Porque tú puedes tener las mejores normas del mundo. Si eso no es aplicado, si no hay actitud, si no hay sentimiento democrático de honestidad, no va a servir para nada. Esta reforma que le planteé, ¿a través de qué proceso se la podría ejecutar? Bueno, estamos pendientes del proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte, que ha sido fruto estos últimos meses de un manoseo, pues de un toma y daca. Ahora ya sabemos cuáles son los intereses, la ciudadanía está alertada, debemos ejercer control social al respecto y esperemos que las nuevas dignidades del Consejo de la Judicatura estén a merced de la ley y del interés común y no a merced ni del crimen organizado ni de los poderes políticos. También quería preguntarle, usted ya mencionó la consulta popular y el referéndum. Las preguntas que lograron ser incluidas, ¿qué efecto tendrán justamente en el plano de la seguridad, en el plano del tema de la justicia? ¿Cómo ve usted los posibles efectos? La consulta tiene tres grandes componentes. Un primer componente de reformas legales, que en algún momento, más allá que la idea fuerza, es a favor de la seguridad, con la cual estoy de acuerdo, igual voy a votar que sí, resulta un poco inoficiosa porque si tú ves son temas que ya estaban por ser tratados y aprobados en la Asamblea y ni siquiera es un cambio directo, normativo de articulado, sino que es casi una encuesta que la respuesta positiva, el gobierno tiene un plazo para presentar un proyecto de ley a la Asamblea y que se apruebe. Entre esos está temas importantes que tienen que ver con aumento de penas, con ampliar el catálogo de delitos sentenciados que no son sujetos a medidas de régimen abierto, semiabierto, denominados régimen de beneficios penitenciarios. Con la anécdota que el primero que hizo aprobar eso en el año 2019 fue aquí este legislador, cuando se prohibió que todos los sentenciados por asesinato y violación puedan salir y tienen que cumplir pena completa en la cárcel. Hay otro paquete que es así de enmienda constitucional que eleva su importancia, que son cambios directos a la Constitución, donde está la extradición, que debe ser apoyada. La apoyé en el año 2023, la voy a volver a apoyar ahora. Está la justicia constitucional especializada. Está el tema de los tratados, el tema del arbitraje y el tema de la contratación por horas, que no es precarización. Temas que yo creo son fundamentales, no son todos los que se quisiera. Podríamos haber entrado reforma política, reforma electoral, pero igual son temas de aplicación directa que yo voy a votar por sí. Y hay una última pregunta, que es la 11, que es una reforma constitucional, que fue la propuesta por el expresidente Guillermo Lasso, apoyada y aprobada por la Asamblea Nacional y ahora tiene que ir a referéndum del pueblo ecuatoriano y que tiene que ver con la intervención de Fuerzas Armadas en auxilio, en colaboración de la Policía Nacional en seguridad interna sin necesidad de estado de excepción, que también merece el apoyo. Pero si te das cuenta es reformas legales, enmiendas constitucionales y reforma constitucional. O sea, es un tema que abarca muchas cosas. Creo que lo importante es un mensaje de unidad, es un mensaje a favor del sí. Y ya verán, y aprovecho para decirlo, quienes utilizarán cualquier tipo de pretextos, como decir, no vayamos a consultas innecesarias. Señores, solo por el tema de las Fuerzas Armadas ya era obligatorio ir a la consulta. Eso establece el artículo 442 de la Constitución. Lo que creo que ha hecho el presidente es, ya que obligatoriamente íbamos a ir por una pregunta, interpuso otras. Que pudo haber habido unas mejores, existió unas mejores, sí, pero igual teníamos que ir a consulta. Así que no caigamos en el juego de los que no quieren consulta porque en el fondo les da vergüenza decir que están en contra de la extradición, cuando la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, y ahora no caigamos en ninguna trampa, que si no votamos por el presidente que convoca, que sí convoca, votemos por la pregunta. Y la pregunta de la extradición debe ser aprobada y debe ser respaldada por el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo ve el timing? Creo que estamos en una situación muy distinta que enfrentó o en la que estaba el señor Lasso en su momento. ¿Cómo lo ve actualmente? Siempre las consultas, eso dice la teoría política, más allá que en la práctica a veces es muy complicado, se debe hacer a los inicios de los mandatos, cuando todos los presidentes tienen viada,
tienen mucha legitimidad. Un plazo de salvedad. Exactamente, más allá de la luna de miel de los 100 días. Eso es lo que dicen los cánones políticos. A veces que es difícil llevarlo a la realidad. Entonces, al día de hoy, no solamente que las preguntas, y que las he explicado, son importantes en su gran mayoría, el gobierno tiene prácticamente 100 días, está en un buen momento, entonces coincide el tema también con la popularidad. Yo no lo veo así, pero comprendo que muchas personas lo ven así. Para mí no importa quién convoque, sino la pregunta, el concepto. Yo siempre he pensado así, desde que he ido a consultas populares de las primeras veces que voté a los 18 años. Pero ya que igual hay gente que vincula, que no es la pregunta, sino la persona, si el gobierno está en una buena posición, pues mejor. Hay otros que les preocupa, a mí no, que una eventual victoria en la consulta será darle más apoyo y que sea una pre-campaña. Señores, si por hacer lo correcto, si por hacer lo que creo, si por ser consecuente con lo que ya voté antes, eso de rebote le favorece al presidente, pues ese es otro tema. Yo tengo que pensar primero en mi país, en el futuro de los ciudadanos. Si eso le beneficia o no al presidente, no puedo yo caer en ese tipo de subjetividades. Perfecto, estamos ya entrando a la parte final de la entrevista y abordando más el tema político. ¿Cómo ve el desenvolvimiento de la Asamblea? Ya llevan algunos meses. Es conocido el pacto que actualmente se puede decir pende de un hilo, pero tal vez hay intereses partidarios que lo puedan fortalecer en un momento cercano. Siempre he manifestado, yo fui 8 años legislador, jamás operador, por si acaso. El tema no es con quién te juntas, sino para qué te juntas. Lo importante es para qué votas, ¿ya? Si la derecha se junta con la izquierda para hacer temas de derechos de las personas, de la no discriminación, derechos de los trabajadores, el bien común, me parece excelente y el pueblo va a aplaudir. Si la izquierda dogmática deja de ser tan atrasapueblo y que se acuerden que el muro de Berlín se cayó y comienza a reconocer la importancia de la economía social de mercado y la intervención de la iniciativa privada en el rol del Estado, este Estado fuerte que tenemos con una gran protección social, adelante. Si es de juntarse para sancionar a un funcionario notoriamente corrupto, adelante. Eso está bien. Creo que hasta cierto punto la ciudadanía saludó de que no haya problemas en la elección de dignidades, más allá de que alguno por ahí es diezmero y es vicepresidente, el de los hornados solidarios. Pero bueno, ya no se puede pedir la perfección. Entonces, tenía que existir un acuerdo parlamentario para elegir autoridades. Esto no debe pasar como en los años 90, que a veces se demoraban 10 días en elegir autoridades. Por la dinámica congresil, muchas de las leyes que se han aprobado y que las venden por número, o sea, las venden cuantitativamente, no cualitativamente, venían arrastradas del periodo anterior. Está bien que se aprueben. Hay muchas que son en beneficio de los ecuatorianos. Hay otras que las maquillan en el sentido de que son grandes consensos. El tema de la extinción de dominio sigue cojeándola, al igual que la aprobamos en el 2021, porque no va al meollo del asunto. Pero venden, nos hemos puesto de acuerdo, más allá que el contenido no es nada del otro mundo. Y en el tema de las leyes económicas urgentes que el presidente se comprometió y han salido, unas inclusive por el Ministerio de Ley, se nota que hubo un tipo de acuerdo para no votar por el tema de los impuestos, pero que pasen los impuestos. Lo importante hasta cierto punto es que el tema se debatió en la sociedad y algunas encuestas señalaban que por motivo de la seguridad la gente sí estaba dispuesta a pagar más, lo cual nos da una lección a todos los que hemos estado en la administración pública, que cuando existe pedagogía, que cuando se explica, cuando hay justificación, cabe inclusive una supuesta contradicción entre lo que se dice en campaña y lo que se hace en el gobierno, porque en campaña nadie dice que va a subir impuestos, pero lastimosamente la situación del país, la guerra interna, el problema estructural de los ingresos, conllevan medidas impopulares que a nadie les gusta, pero si existe concientización puede cambiar un poco. En todo caso, la Asamblea para mí tiene un momento de oro en cuanto al tema de las reformas al Código Penal. Ahí creo que hubo un pequeño quiebre, porque uno de los integrantes de la mayoría, creo que a la Revolución Ciudadana, dijo, bueno, nosotros hemos votado por todo y hasta ahora no han votado por nosotros, o sea, ¿cuándo nos pagan? En pocas palabras en español. Y es obvio que una de las aristas... ¿Pero con qué precio? Pues, exactamente, el precio no solamente pues, de afectar el bien común, sino ser el hazmerreír del derecho penal nacional e internacional con el tema del recurso de revisión.
En todo caso, creo que el presidente de la República está plenamente consciente de aquello. Creo que está en una posición más favorable que la de sus dos socios parlamentarios, porque supuestamente no son socios del gobierno. Mientras se transparente la agenda, mientras se transparente cuáles son los proyectos de ley, mientras no sean a favor de la impunidad, porque hay un grupo político que cada votación la vincula con un señor que está en una embajada y un señor que está sentenciado. Si apartamos eso y queremos trabajar en función del país, yo no le veo ningún problema. El tema es, cuidado, son votaciones que son de pago de impunidad. Pregunta de cajón. ¿Qué organizaciones lo han buscado para las próximas elecciones? Yo estoy trabajando con organizaciones a las cuales conozco el Movimiento Creo y muchas otras, en ir hacia una convergencia. Yo creo que este momento es crucial para el país, que supere inclusive ciertos temas ideológicos. Aquí hay un debate de fortalecer los principios, de quiénes son los demócratas y los honestos y quiénes no lo son. Entre los demócratas honestos podemos tener aristas, posiciones, unos tienen cálculos, otros tienen ambiciones, pero hay un proyecto de país. Ese para mí es lo más importante. Pero muchas de las acotaciones no vienen solamente de partidos políticos, no, porque eso es normal conversar. Recuerda que yo soy independiente, pero tuve excelentes relaciones con el oficialismo cuando fui ministro en los últimos meses del gobierno del presidente Lasso. No, sino que vienen justamente también de diversos sectores de la opinión pública que quieren que de una u otra manera uno siga aportando en el convivir nacional. Y eso es lo que yo rescato. ¿Dónde está el desafío? Pensando en el interés general, ¿dónde es la mejor posición o desde dónde yo puedo ayudar más? Porque el sentimiento de servicio público que lo he mantenido durante 25 años, hoy se mantiene intacto. Muchas gracias, señor Cugelón, por esta entrevista. Y bueno, para tener más detalles acerca de esta conversación, pueden seguir en las redes sociales del diario o en expreso.es.